Una niñita humilde cantaba mientras limpiaba el auto del millonario. Cuando él se acercó, no pudo contener las lágrimas. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Pero Valentina, con apenas 7 años, ya cargaba sobre sus pequeños hombros el peso de una existencia que ningún niño debería conocer. Sus responsabilidades, invisibles para la mayoría que transitaba por las concurridas calles de la Ciudad de México, eran tan vastas como las necesidades de su madre enferma. Cada amanecer la encontraba lavándose la cara con agua helada en un lavabo oxidado, sus manos diminutas frotando la suciedad con una determinación que sobrepasaba su edad, mientras su mente ya calculaba los pocos centavos que podría reunir ese día para las medicinas que su mamá necesitaba desesperadamente. La ropa que vestía, unos jeans raídos y una playera rosa descolorida que había perdido su color original hace tiempo, era un recordatorio constante de su realidad, una realidad en la que el lujo no existía y la supervivencia era la única prioridad. No había tiempo para desayunar ni para los juegos despreocupados de la infancia. El murmullo de «Mamá, ya me voy» era su despedida diaria hacia el cuarto donde su madre, María del Rosario, dormía inquieta, su tos ahogada rompiendo el silencio de la precaria habitación, un sonido que se había convertido en la banda sonora de la vida de Valentina, impulsándola a salir a la calle cada día con una esperanza tenaz y silenciosa. La calle Insurgentes, un torrente de vida y ruido, ya bullía de actividad cuando Valentina llegaba a su oficina. El semáforo, su balde de plástico, lleno de trapos gastados y una botella de jabón de limón barato, era su kit de herramientas para enfrentar la jungla de asfalto. Los carros que se detenían en la luz roja eran su clientela. Cada conductor una oportunidad de ganar un peso más, un peso menos de preocupación, un paso más cerca de aliviar el sufrimiento de su madre. La rutina era agotadora, monótona, pero Valentina la realizaba con una disciplina forjada por la necesidad. Pasaba los trapos sobre los parabrisas sucios, sus pequeños brazos estirándose para alcanzar cada rincón, mientras su mente repasaba las sumas y restas de su día, los pesos ganados, los pesos necesarios, siempre con la imagen de su madre en la cama, luchando por cada respiración. La urgencia en su corazón la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a pesar del cansancio y la indiferencia de muchos que pasaban a su lado. Era una pequeña guerrera en un mundo grande y a menudo cruel, su cubeta y sus trapos las únicas armas en su batalla diaria por la supervivencia. Un Mustang negro, reluciente y majestuoso, se detuvo en el semáforo, su brillo contrastando brutalmente con el entorno deslucido de Valentina. La niña se acercó, pero antes de pronunciar la habitual súplica para limpiar el auto, un impulso inesperado la invadió. Comenzó a tararear, una melodía antigua y familiar, de esas que su madre solía cantarle cuando las risas llenaban el pequeño cuarto y el dolor no era una constante compañera. La canción, un eco de tiempos mejores, brotó suavemente de sus labios mientras pasaba el trapo por el cristal delantero, sus ojos fijos en el parabrisas, ajena al impacto que su voz tendría dentro del vehículo. La melodía, una mezcla de nostalgia y melancolía, era un fragmento de su alma expuesto al mundo, un consuelo secreto que compartía solo con su madre, y, ahora, con un extraño, en un auto de lujo. Era una canción que hablaba de amor, de pérdida y de la fragilidad de la vida, y en ese momento, se convirtió en un puente inesperado entre dos mundos completamente distintos. Dentro del Mustang, Joaquín Ferrer, un hombre de negocios exitoso con una vida que parecía completa, sintió como si un puñetazo invisible le hubiera golpeado el estómago. Esa canción, esa melodía tan particular, la conocía. Era la misma que su madre le cantaba cuando era un niño en Guadalajara, antes de 1900, que el destino los arrastrara a la vorágine de los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Bajó la ventanilla, sus ojos fijos en la pequeña figura de Valentina. Tenía los ojos grandes y expresivos, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad,
y sus manos, aunque pequeñas, se movían con una habilidad asombrosa. «¿Cómo se llama esa canción?», preguntó, su voz resonando con una urgencia que lo sorprendió a sí mismo. Valentina lo miró con desconfianza. Los adultos en autos caros no solían hacer preguntas, solo daban propinas o se iban sin pagar, a menudo con una mirada de desprecio. La pregunta de Joaquín era una anomalía, una pequeña grieta en su rutina diaria, y ella, acostumbrada a la frialdad del mundo, no sabía cómo reaccionar, manteniéndose alerta ante cualquier señal de peligro o engaño. «No sé el nombre, mi mamá me la enseñó», respondió Valentina, su voz apenas un susurro, mientras sus ojos evaluaban a Joaquín, buscando alguna señal de intención oculta. Un nudo se formó en la garganta de Joaquín. Habían pasado 2 años desde que regresó de Houston para hacerse cargo de los negocios familiares en México, 2 años intentando reconectar con sus raíces, con un pasado que sentía cada vez más lejano. Y ahora, una niña desconocida, una simple limpiacristales, le cantaba la canción de su infancia, una melodía que creía perdida para siempre en los recovecos de su memoria. «¿Por qué trabajas tan temprano? ¿Dónde están tus papás?». Las preguntas salieron de su boca, sin pensar, impulsadas por una mezcla de curiosidad y una extraña familiaridad que no podía explicar. Valentina dejó de limpiar, su pequeña figura se enderezó y lo miró fijamente. En sus ojos, la seriedad que no correspondía a su edad era inconfundible, una expresión que revelaba una vida de dureza y madurez precoz, una vida en la que las preguntas inocentes a menudo escondían juicios o intenciones egoístas. «Mi papá no existe, y si no trabajo, mi mamá se va a morir». Las palabras de Valentina golpearon a Joaquín como si fueran piedras, cada sílaba resonando con una verdad cruda y despojada de cualquier dramatismo. No había autocompasión en la voz de la niña, solo una declaración de hechos, una realidad implacable que ella aceptaba con una resignación asombrosa. El semáforo cambió a verde, y los claxones de los autos impacientes comenzaron a sonar, un coro estridente que exigía movimiento. Pero Joaquín no podía moverse. Estaba paralizado por la revelación de la niña, por la brutal honestidad de su existencia. Sacó un billete de 50 pesos y se lo extendió a Valentina, esperando ver una chispa de alegría en sus ojos, la emoción de una pequeña ganancia. Pero Valentina lo tomó sin euforia, doblándolo cuidadosamente y guardándolo en un bolsillo secreto de su pantalón, un lugar seguro para su tesoro, un dinero ganado con tanto esfuerzo. «Gracias, señor», susurró, su voz plana, desprovista de cualquier emoción. El claxon insistió, y Joaquín, con la mente aún en shock, tuvo que avanzar, pero volteó por el espejo retrovisor. Valentina ya estaba limpiando otro auto, tarareando la misma canción, esa melodía que ahora lo atormentaría, la melodía que creía perdida para siempre. Durante todo el día, en su oficina con una vista panorámica de la bulliciosa Ciudad de México, Joaquín no pudo concentrarse. Los números, las gráficas, las proyecciones que sus empleados le presentaban, todo se disolvía en el eco persistente de esa canción, la melodía de su infancia cantada por una niña desconocida. Se preguntaba incansablemente, ¿dónde habría aprendido una niña tan pequeña una melodía tan antigua, tan íntima, una canción que solo su madre y él conocían? La interrogante lo carcomía, pero otra preocupación se sumaba a su inquietud. ¿Qué enfermedad tendría la madre de Valentina? ¿Y por qué una criatura tan pequeña, de apenas 7 años, cargaba sobre sus hombros semejante peso, una carga que ni siquiera un adulto debería soportar? La imagen de Valentina, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes, limpiando parabrisas bajo el sol, se había grabado en su mente, desafiando la tranquilidad de su vida acomodada y despertando en él una inquietud que no podía ignorar. Su día transcurrió entre reuniones y llamadas, pero su mente estaba en el semáforo, en la niña que había revivido un recuerdo profundo y doloroso. Al salir de la oficina, en lugar de tomar su ruta habitual hacia las lomas de Chapultepec,
el barrio exclusivo donde residía. Joaquín giró el volante en dirección a Insurgentes. No estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero una fuerza invisible lo impulsaba a regresar al lugar donde había conocido a Valentina. Necesitaba respuestas, o al menos, necesitaba verla de nuevo. La encontró en el mismo lugar, recogiendo sus pocas pertenencias y guardándolas en su balde de plástico. El sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, transformando el caótico paisaje urbano en una especie de mosaico brillante. Valentina lo reconoció inmediatamente al ver el Mustang. Sus ojos grandes se fijaron en él con una mezcla de sorpresa y esa desconfianza habitual. «Otra vez usted, señor», dijo, su voz tranquila, casi resignada. «Sí, otra vez yo», respondió Joaquín, sintiéndose un poco tonto por su presencia. «¿Ya terminaste de trabajar?», preguntó, su voz sonando un poco más suave de lo que pretendía. «Sí, ya es tarde, y mi mamá se preocupa», respondió Valentina, su mirada ya fija en el camino a casa, la preocupación por su madre siempre presente en su mente. Joaquín observó a la niña cargar su balde, que era casi tan grande como ella, pero lo manejaba con la experiencia de quien había realizado esa tarea innumerables veces, un testimonio silencioso de su rutina diaria. Impulsado por una necesidad de ayudar, ofreció: «Te llevo a tu casa». Valentina retrocedió un paso, sus ojos grandes se entrecerraron con cautela. «No, gracias. No me subo a carros de desconocidos», respondió con una firmeza sorprendente para su edad. Joaquín se sintió como un idiota. Claro que no iba a confiar en él, un extraño en un coche caro. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando establecer un mínimo de confianza. «Valentina», respondió ella. «Yo soy Joaquín». Se presentó, deseando que su nombre pudiera derribar alguna de las barreras que la niña había erigido a su alrededor. «Valentina es un nombre bonito», comentó él, esperando una respuesta, una señal de apertura. Ella no respondió, pero tampoco se fue, permaneciendo allí cargando su balde, como esperando algo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento de incertidumbre compartida, la curiosidad de Joaquín chocando con la cautela de Valentina. «¿Esa canción que cantabas, tu mamá te dijo de dónde la aprendió?», preguntó Joaquín, buscando un hilo conductor, una conexión que pudiera explicar esa extraña familiaridad. Por primera vez, los ojos de Valentina se iluminaron, una chispa de emoción rompiendo su usual semblante serio. «Dice que se la cantaba su novio hace mucho tiempo antes de que yo naciera», respondió, sus palabras revelando un fragmento de un pasado desconocido para Joaquín. «Dice que era muy bonita, pero que se tuvo que ir». El mundo de Joaquín se tambaleó. Una sospecha terrible y maravillosa comenzó a formarse en su mente. Una idea tan descabellada como plausible. «¿Cómo se llama tu mamá, Valentina?», preguntó, su voz cargada de una urgencia que no pudo disimular. «Marta. Marta». «Ruiz», respondió la niña, ajena a la tormenta que se desataba en el interior de Joaquín. El nombre no le decía nada, pero algo en su interior le gritaba que preguntara más, que no se detuviera ahí. «¿Cuántos años tienes?», preguntó, realizando cálculos rápidos en su mente. «7», respondió ella. «Voy a cumplir 8 en febrero». Joaquín retrocedió en el tiempo. 8 años atrás, él estaba terminando la universidad en Guadalajara. 8 años atrás conoció a una chica que le enseñó esa canción. Una chica que desapareció sin explicaciones, dejando un vacío en su vida. «Valentina, tu mamá tiene otro nombre, un apellido diferente», preguntó Joaquín, la esperanza y el miedo mezclándose en su voz. La niña lo miró con una curiosidad que ahora era más inocente, menos desconfiada. «¿Por qué quieres saber tanto de mi mamá?», preguntó Valentina, una pregunta justa que lo desarmó. Joaquín no tenía una respuesta que no sonara a locura, solo una curiosidad abrumadora, una necesidad incontrolable de desentrañar ese misterio. «Ya me tengo que ir», dijo, arrancando el motor, su mente procesando la avalancha de información. Pero antes de marcharse, bajó la ventanilla una vez más
impulsado por una última esperanza. Mañana voy a pasar por aquí otra vez. Si quieres te compro un desayuno. Valentina no respondió, pero tampoco dijo que no. Una señal ambigua que Joaquín interpretó como una pequeña apertura. Vio cómo el Mustang se perdía entre el tráfico nocturno, tarareando la canción que ahora los conectaba de una manera que ninguno de los dos entendía completamente. Una melodía que había resurgido del pasado para tejer un nuevo hilo en sus vidas. Joaquín no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Valentina se mezclaba con los recuerdos de María del Rosario, la chica de ojos profundos que había conocido en la universidad, la que le enseñó canciones tradicionales y que desapareció de su vida como si nunca hubiera existido, dejando un vacío inexplicable. Se levantó antes del amanecer, la mente un torbellino de pensamientos y posibilidades, y condujo directamente hacia Insurgentes. Tenía que estar seguro. Tenía que saber si sus sospechas eran ciertas o si su mente le estaba jugando una broma cruel, una ilusión forjada por la nostalgia. Llegó al semáforo a las 6 de la mañana. Valentina no estaba allí todavía, pero él esperó, su paciencia inusual, su ansiedad palpable. A las 6:30 la vio llegar, caminando despacio, cargando su balde con menos energía que el día anterior, su pequeña figura encorvada por el cansancio. «Buenos días, Valentina», dijo Joaquín, su voz teñida de una preocupación que no pudo ocultar. La niña se acercó al carro, su semblante revelando un cansancio que no debería tener alguien de su edad, con ojeras profundas que marcaban su piel. «Buenos días, señor Joaquín», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Joaquín, el miedo a la respuesta apretándole el pecho. «Mal. Tosió toda la noche. No pudo dormir», respondió Valentina, la crudeza de la verdad evidente en sus palabras. Joaquín sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y una necesidad imperiosa de actuar. Sacó 2 tortas envueltas en papel y una botella de jugo, ofreciéndole el desayuno con una esperanza silenciosa. «Te traje desayuno para ti y para tu mamá», dijo, sus ojos observando la reacción de la niña. Valentina miró la comida con ojos brillantes, pero no la tomó inmediatamente. Una cautela aprendida por la experiencia. «¿Por qué es tan bueno conmigo?». La pregunta lo desarmó. Era directa, sin rodeos, como solo los niños pueden ser. Una interrogante que lo obligó a confrontar sus propias motivaciones y la complejidad de sus sentimientos. «¿Por qué? Porque me recuerdas a alguien que conocí hace tiempo», respondió Joaquín, su voz un poco insegura, buscando las palabras correctas. «¿A quién?», preguntó Valentina, sus ojos fijos en él, la curiosidad superando momentáneamente su habitual desconfianza. «A una chica que se llamaba María del Rosario. Le decían Rosario», respondió Joaquín, el nombre de su pasado resonando en el presente. Valentina se quedó muy quieta. Sus ojos se agrandaron, una expresión de asombro y reconocimiento cruzando su rostro. «Ese es el nombre real de mi mamá», exclamó, la sorpresa palpable en su voz. «Marta es como le dicen todos, pero su nombre verdadero es María del Rosario Castillo». El mundo se detuvo para Joaquín. El ruido del tráfico, las bocinas, todo se volvió silencio. María del Rosario Castillo, la misma chica que amó en la universidad, la misma que desapareció sin explicaciones hace 8 años, la mujer que creía haber perdido para siempre. La verdad, una mezcla de alivio y angustia, lo golpeó con la fuerza de un rayo, revelando una conexión que desafiaba la lógica y el tiempo. «¿Dónde viven, Valentina?», preguntó Joaquín, la urgencia en su voz evidente. «En una pensión cerca del mercado de San Juan», respondió la niña. ¿Puedo conocer a tu mamá?». Valentina dudó, mordiéndose el labio inferior, un gesto que a Joaquín le resultó dolorosamente familiar, un eco de María del Rosario. «Ella no recibe visitas», dijo, su voz baja. «Dice que no quiere que la gente la vea así». Joaquín sintió una punzada de tristeza por la condición de María del Rosario. «Dile que Joaquín Ferrer quiere verla», insistió, con un matiz de determinación en su voz.
Joaquín de Guadalajara. La niña asintió lentamente, tomó el desayuno y se alejó sin limpiar ningún otro coche, su mente evidentemente ocupada con la noticia. Joaquín la siguió a distancia, manteniendo una cuadra de separación, observándola caminar por calles estrechas, esquivando vendedores ambulantes, hasta llegar a un edificio de 2 pisos que parecía a punto de caerse, una pensión desvencijada que contrastaba drásticamente con la imagen que tenía de María del Rosario. Estacionó su coche y esperó, el corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y nerviosismo, cada segundo una eternidad. 1 hora después, Valentina salió corriendo del edificio, su pequeña figura un torbellino de emoción. «Mi mamá dice que suba. Cuarto 7, segundo piso», anunció, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y la esperanza de algo nuevo. El corazón de Joaquín latió tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Subió las escaleras de 2 en 2, el pasillo oliendo a humedad y a comida rancia, cada paso acercándolo a una verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Tocó la puerta del cuarto 7. «Pasa», dijo una voz que, aunque ronca y cansada, era inconfundiblemente la de María del Rosario. Joaquín empujó la puerta y la vio. María del Rosario estaba sentada en una cama pequeña, recargada contra la pared, su figura frágil, su piel con un color grisáceo. Había perdido mucho peso, pero seguía siendo hermosa. Sus ojos conservaban esa profundidad que lo había enamorado años atrás. «Hola, Joaquín», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Rosario», respondió él, el nombre de su pasado escapando de sus labios con una ternura que había creído olvidada. Se quedaron mirándose en silencio. 8 años de preguntas sin respuesta flotando entre ellos, un abismo de tiempo y dolor que de repente parecía insuperable. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta salió de la boca de Joaquín sin filtro, cargada del dolor y la confusión de años de incertidumbre. María del Rosario suspiró, su mirada fija en un punto distante. «Porque tu papá me amenazó», respondió, su voz apenas audible. «Me dijo que si no desaparecía de tu vida, me iba a hacer daño, me iba a destruir». La revelación golpeó a Joaquín como una patada en el estómago. Su padre, el hombre que había admirado y respetado, el pilar de su familia, era el responsable de su sufrimiento. «¿Estabas embarazada?», preguntó, la verdad comenzando a encajar como piezas de un rompecabezas doloroso. «Sí, Valentina es tu hija», respondió ella, las palabras cayendo como piedras en agua quieta, cada una un impacto. Joaquín se sentó en la única silla del cuarto, su mente intentando procesar la avalancha de información. Tenía una hija que no conocía, una hija cuyo padre había sido él mismo, un padre ausente por la crueldad de su propio padre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo? ¿Cómo?». Las preguntas se agolpaban en su mente, una cascada de reproches y desesperación. María del Rosario tosió, el sonido áspero y doloroso. «Tu papá me dijo que si me acercaba a ti me iba a destruir, que tenía contactos en todos lados y que podía hacer que perdiera cualquier trabajo», explicó, su voz débil pero firme. «Tenía 18 años, Joaquín. Estaba embarazada y asustada. ¿Qué hubiera pasado si te lo hubiera dicho? ¿Te habrías quedado por obligación?». La pregunta resonó en el cuarto, y Joaquín no supo qué responder porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. A los 20 años, él no estaba preparado para ser padre, para las responsabilidades que eso conllevaba. Pero ahora, a los 28, con una carrera establecida y una vida más madura, se sentía robado de 8 años de la vida de su hija, de momentos, de recuerdos, de experiencias que nunca recuperaría. La injusticia de la situación, la crueldad de su padre, lo llenaba de una rabia silenciosa y un profundo arrepentimiento. «¿Cómo has vivido todos estos años?», preguntó Joaquín, la voz apenas un susurro, imaginando las penurias que María del Rosario y Valentina debieron haber enfrentado. «Como he podido», respondió ella, una resignación cansada en su voz. «Trabajé en lo que fuera,
Valentina me ayuda desde que cumplió 5 años. Es una niña increíble, Joaquín. Es inteligente, fuerte, tiene una voz hermosa. La descripción de Valentina, una mezcla de orgullo y dolor, hizo que el corazón de Joaquín se encogiera aún más. Luego, la cruda verdad. Está enferma. Sí, los doctores dicen que es algo en los pulmones. Necesita una cirugía, pero cuesta mucho dinero. Joaquín sacó su chequera del saco, una acción instintiva, una necesidad de solucionar el problema con lo único que tenía a su alcance. ¿Cuánto necesitas?, preguntó, ofreciendo la solución más obvia que se le ocurría. Pero María del Rosario negó con la cabeza, su dignidad intacta a pesar de su fragilidad. No quiero tu dinero, Joaquín. No vine a buscarte, tú me encontraste. Pero es mi hija, es mi responsabilidad, insistió Joaquín, sintiendo que tenía que asumir su rol, que tenía que reparar los años perdidos. Tu hija no sabe quién eres. No quiero que se lo digas. No todavía, respondió María del Rosario, su voz firme a pesar de la debilidad. ¿Por qué?, preguntó Joaquín, confundido por la resistencia de ella. Porque si me pasa algo no quiero que sienta que tiene que quererte por obligación. Si vas a estar en su vida, tiene que ser porque realmente quieres estar ahí, explicó ella, su mirada penetrante. Una madre protegiendo a su hija. Joaquín entendió la profundidad de sus palabras. Valentina había crecido sin padre. Había aprendido a no necesitar uno. Si él quería un lugar en su vida, tendría que ganárselo. Construir una relación basada en la confianza y el amor verdadero, no en la obligación o la culpa. ¿Puedo visitarlas?, preguntó, dispuesto a empezar desde cero. Puedes intentarlo, pero respeta sus tiempos. Es una niña desconfiada, respondió María del Rosario, una pequeña apertura que Joaquín no estaba dispuesto a desaprovechar. Asintió. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Rosario, Siento no haber estado aquí. No sabías, dijo ella, su voz suave. Ahora ya sabes. Bajó las escaleras con la cabeza dando vueltas. Una avalancha de emociones y revelaciones. Tenía una hija que limpiaba carros para comprar medicinas para su madre. Una hija que cantaba las canciones que él había enseñado a su madre hace 8 años. Su vida, tal como la conocía, acababa de cambiar para siempre. Durante los días siguientes, Joaquín no pudo concentrarse en nada. En las juntas de Morosine, trabajo, su mente se perdía, imaginando a Valentina limpiando autos bajo el sol abrasador. Cada gota de sudor, una punzada en su conciencia. En las cenas de negocios, la imagen de María del Rosario tosiendo en ese cuarto húmedo y pequeño lo atormentaba, eclipsando cualquier conversación o transacción. Su vida ordenada y predecible se había vuelto un caos emocional, una vorágine de culpa, arrepentimiento y una incipiente necesidad de redención. Decidió contratar a un investigador privado, una necesidad urgente de conocer más detalles sobre la situación médica de María del Rosario, de entender la gravedad de su condición. Los resultados lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía fibrosis pulmonar avanzada. Sin el tratamiento adecuado, le quedaban pocos meses de vida. La noticia lo dejó sin aliento. Una sensación de urgencia desesperada se apoderó de él. No había tiempo que perder. Cada día que pasaba era un día menos para actuar. El viernes por la mañana, con el peso de la noticia en su corazón, Joaquín regresó al semáforo de Insurgentes. Valentina estaba allí, pero parecía más delgada que antes, su figura aún más frágil. Sus movimientos eran más lentos. Había perdido la energía que la caracterizaba, una chispa que antes brillaba en sus ojos. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Joaquín, el miedo a la respuesta evidente en su voz. Peor, respondió Valentina, su voz apagada. Anoche tuvieron que llevarla al hospital. Regresó esta mañana, pero no puede levantarse de la cama. Joaquín sintió una urgencia desesperada, una necesidad imperiosa de actuar, de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. No podía seguir esperando. No podía permitir que María del Rosario muriera sin que él hiciera algo.
Valentina necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender la conexión que los unía. Valentina, necesito hablar contigo de algo importante, dijo, su voz seria, llena de una determinación que nunca antes había sentido, la convicción de que era el momento de revelar la verdad por dolorosa que fuera. La niña dejó de limpiar el parabrisas. Sus ojos grandes se fijaron en Joaquín con una atención inusual, percibiendo la gravedad en su tono. ¿De qué?, preguntó, su voz un susurro de curiosidad y un atisbo de miedo. De tu mamá y de mí, respondió Joaquín, el peso de las palabras inminentes flotando en el aire. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo conocí a tu mamá. Éramos amigos muy cercanos. La mirada de Valentina cambió. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Usted es el señor de las canciones?, preguntó, la inocencia en su voz un contraste con la tensión del momento. La pregunta lo sorprendió. ¿El señor de las canciones?, repitió, confirmando la conexión. Sí, respondió Valentina, sus ojos ahora llenos de una curiosidad genuina. Mi mamá me contó que había un señor que le enseñó muchas canciones bonitas, que le gustaba mucho pero que se tuvo que ir muy lejos. Sí, Valentina, dijo Joaquín, su voz suave, cargada de una emoción que apenas podía contener. Yo soy ese señor. Los ojos de la niña se llenaron de una mezcla de curiosidad y desconfianza, una batalla interna entre la verdad revelada y la cautela aprendida. ¿Por qué se fue?, preguntó Valentina, la pregunta directa y sin adornos, como solo los niños pueden hacer. Porque no sabía que tu mamá iba a tener una bebé, respondió Joaquín, la honestidad en su voz. No sabía que tú ibas a nacer. Valentina se quedó muy quieta, procesando la información, su pequeña mente trabajando para asimilar una verdad que cambiaría su mundo. ¿Usted es mi papá? La pregunta, simple y directa, lo desarmó por completo. Los niños no se andaban con rodeos. Sus preguntas eran la esencia de la verdad. Creo que sí, pero necesitamos estar seguros, respondió Joaquín, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo?, preguntó Valentina. Con un examen, explicó él, tratando de simplificar lo que para ella era un concepto desconocido. Se llama ADN. Es muy fácil. No duele nada. Valentina se mordió el labio, ese gesto, ese eco de su madre, se hizo evidente. ¿Y si es verdad que es mi papá? ¿Qué va a pasar? No lo sé, Valentina, respondió Joaquín con sinceridad. Eso lo decidimos juntos, tú, tu mamá y yo. La niña asintió lentamente, una pequeña chispa de esperanza brillando en sus ojos. Tengo que preguntarle a mi mamá. Esa tarde, Joaquín esperó en el coche, la ansiedad carcomiéndole el alma, mientras Valentina subía las escaleras de la pensión para hablar con María del Rosario. Cada minuto parecía una eternidad, la espera interminable, el resultado de su destino pendiendo de un hilo. Una hora después, ambas bajaron. María del Rosario caminaba muy despacio, apoyándose en la pared, su figura más frágil que la última vez que la había visto, el avance de su enfermedad evidente. Se subió al asiento del copiloto sin decir una palabra. Sus ojos, aunque débiles, irradiaban una determinación silenciosa. Valentina se acomodó en el asiento trasero, observando la escena con una mezcla de curiosidad y aprehensión. El silencio en el coche era tenso, pesado, cargado de expectativas no dichas. «Llévanos a la clínica Santa María», dijo María del Rosario finalmente, su voz apenas un susurro, pero con una firmeza que sorprendió a Joaquín. El examen de ADN fue rápido y sencillo. Un hisopo en la mejilla de Joaquín, otro en la de Valentina. Los resultados estarían listos en 3 días, 3 días que se sentirían como una eternidad. De regreso a la pensión, María del Rosario le pidió a Joaquín que la acompañara a su cuarto. Valentina se quedó jugando en el patio con otros niños, ajena a la conversación crucial que estaba a punto de tener lugar. «Si el examen confirma lo que ya sabemos, ¿qué piensas hacer?», le preguntó María del Rosario, su mirada fija en él, evaluando su sinceridad. «Ayudarlas a las 2, con tu tratamiento, con Valentina, con todo lo que necesiten», respondió Joaquín con determinación,
su voz cargada de la necesidad de reparar el pasado. No es tan fácil, Joaquín. Valentina no te conoce. Para ella, tú eres un extraño que apareció de la nada, replicó ella, su voz suave pero firme. Lo entiendo, pero tengo derecho a intentar ser su padre, insistió Joaquín, una punzada de frustración en su voz. María del Rosario tosió violentamente, un ataque de tos que la dejó sin aliento. Cuando pudo hablar, su voz sonaba más débil, casi un susurro. ¿Sabes por qué no te busqué todos estos años? No solo porque tu papá me amenazó, también porque te conocía. Sabía que si te hubiera dicho que estaba embarazada, te habrías quedado conmigo por obligación, no por amor. Y no quería eso para ninguno de los dos. Eso no es justo, replicó Joaquín, la frustración creciendo en su pecho. No me diste la oportunidad de elegir. María del Rosario lo miró. Sus ojos, aunque cansados, reflejando una sabiduría profunda. Tenías 20 años, Joaquín. Ibas a estudiar tu maestría en Estados Unidos. Tenías toda la vida por delante. ¿Realmente me vas a decir que no te habrías sentido atrapado? Joaquín guardó silencio, porque sabía que ella tenía razón. En ese momento de su vida, inmaduro y con grandes planes, la noticia de un hijo habría sido una carga inmensa, una interrupción de sus ambiciones. Pero ahora soy diferente, dijo, su voz más suave. Tengo 28 años, tengo un negocio estable, tengo recursos. Y tienes una hija que no te conoce y que ha aprendido a vivir sin padre, interrumpió María del Rosario, su voz cargada de la cruda realidad. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me aleje?, preguntó Joaquín, el miedo a perder a su hija de nuevo asomando en su voz. Quiero que entiendas que si vas a estar en su vida, tiene que ser para quedarte, respondió María del Rosario, su voz firme. Valentina ya ha sufrido suficiente. No puedo permitir que llegue alguien más que la abandone. No la voy a abandonar, prometió Joaquín, la determinación en su voz. Eso dices ahora, replicó ella, una amarga verdad en sus palabras. Pero cuando veas lo difícil que es ser padre de una niña traumatizada, cuando te des cuenta de que no es como en las películas, ¿qué vas a hacer? María del Rosario tenía razón, y él lo sabía. Ser padre no era solo dar dinero o comprar regalos. Era estar presente en los momentos difíciles, tener paciencia, construir confianza día a día, un proceso largo y arduo. Dame una oportunidad, le pidió, su voz llena de súplica. El examen nos va a decir la verdad. Si confirma que eres su padre, vamos a tomar las cosas paso a paso, pero con mis reglas. ¿Cuáles reglas?, preguntó Joaquín, sintiendo que estaba en una negociación importante. Primera, no le dices que eres su papá hasta que yo lo autorice, dijo María del Rosario, su voz sin titubeos. Segunda, si decides alejarte, lo haces de una vez y para siempre. Tercera, respetas mis decisiones sobre su educación y su crianza. Joaquín asintió, aunque algunas de las condiciones le parecían demasiado estrictas. La necesidad de estar presente en la vida de su hija superaba cualquier objeción. ¿Y qué pasa contigo?, preguntó, su preocupación por ella evidente. ¿Vas a dejar que te ayude con tu tratamiento? Primero el examen, después vemos, respondió María del Rosario, su voz cansada pero decidida. 3 días después, el doctor llamó con los resultados, una llamada que Joaquín contestó con las manos temblorosas, el corazón latiéndole con una fuerza que resonaba en sus oídos. Señor Ferrer, lamento informarle que los resultados son positivos, dijo la voz al otro lado de la línea. Hay un 99.9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico de la menor. Joaquín colgó el teléfono, su mente en blanco, su cuerpo inmóvil. Se quedó sentado en su oficina, mirando por la ventana el bullicio de la ciudad que ahora le parecía tan distante. Era oficial. Valentina era su hija. La noticia, aunque esperada, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Ahora comenzaba la parte más difícil, el verdadero reto: aprender a ser su padre.
a construir una relación que había sido robada por el destino y las decisiones de otros. Su vida, que antes parecía completa, ahora tenía un propósito mucho más profundo, una responsabilidad que lo llenaba de una mezcla de miedo y una abrumadora sensación de esperanza. Joaquín llegó a la pensión con los resultados del examen en una carpeta manila. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la puerta del cuarto 7. María del Rosario lo esperaba sentada en la cama, su figura aún más frágil, con Valentina a su lado, haciendo tarea en un cuaderno rayado, ajena a la trascendental noticia que estaba a punto de cambiar sus vidas. «Ya llegaron los resultados», anunció Joaquín, su voz un poco tensa. Valentina levantó la vista de sus números. Sus ojos grandes y expresivos lo observaron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, intuyendo la gravedad del momento. «¿Y qué dicen?», preguntó María del Rosario, su voz un susurro cargado de expectación. «Que soy su padre». Las palabras cayeron en el cuarto pequeño como piedras en un estanque, creando ondas de sorpresa y emoción. Valentina se quedó muy quieta, el lápiz suspendido sobre el cuaderno, su mente procesando la información. María del Rosario cerró los ojos y suspiró profundamente, una mezcla de alivio y resignación en su rostro. «¿Eso significa que ya no voy a estar sola?», preguntó Valentina con una voz muy pequeña. Una pregunta que partió el corazón de Joaquín, revelando la profunda soledad que había experimentado en su corta vida. Joaquín se arrodilló frente a ella para quedar a su altura, sus ojos fijos en los de Valentina. «Significa que tienes un papá que quiere conocerte y cuidarte», dijo, su voz cargada de emoción y una promesa tácita. «Pero usted no me conoce a mí», respondió Valentina, la lógica infantil tan simple como contundente. «Tienes razón», dijo Joaquín, reconociendo la verdad en sus palabras. «Por eso quiero que pasemos tiempo juntos para conocernos». Valentina miró a Miosenocim, su madre, buscando aprobación, una señal de que esto era algo bueno. María del Rosario asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Está bien, pero con reglas», dijo, recordando la necesidad de proteger a su hija. Durante las siguientes semanas, Joaquín estableció una rutina, una presencia constante en la vida de Valentina. Todas las mañanas pasaba por el semáforo donde Valentina trabajaba, le llevaba desayuno, asegurándose de que comiera bien, y se quedaba con ella mientras limpiaba autos, observándola, aprendiendo de su fortaleza silenciosa. Al principio, la niña apenas le hablaba, respondía con monosílabos, y lo miraba con esa desconfianza habitual, sus barreras emocionales aún intactas. «¿Por qué no me buscó antes?», le preguntó Valentina un día mientras limpiaba el parabrisas de un taxi, su voz revelando una herida aún abierta. «Porque no sabía que existías», respondió Joaquín con honestidad, el dolor de esa verdad evidente en su voz. «Tu mamá nunca me dijo que iba a tener una bebé. ¿Se habría quedado conmigo si hubiera sabido?», preguntó Valentina, una pregunta imposible de responder con honestidad completa, una carga de culpa sobre los hombros de Joaquín. «No lo sé, Valentina. Era muy joven y muy tonto», admitió, la voz teñida de arrepentimiento. «Pero ahora sí quiero estar contigo». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó ella, su voz pequeña pero llena de una profunda necesidad de seguridad. «Para siempre», respondió Joaquín, una promesa que, ahora, con la experiencia, sabía que tenía que cumplir. Valentina siguió limpiando sin comentar nada más, pero Joaquín notó un pequeño progreso. Esa tarde, cantó una canción mientras trabajaba, una melodía suave que llenaba el aire, un indicio de que su corazón comenzaba a abrirse. Los fines de semana, Joaquín llevaba a Valentina a lugares que ella nunca había visitado, un mundo completamente nuevo que se abría ante sus ojos. El zoológico de Chapultepec, con sus animales exóticos y sus vastos espacios verdes, el Museo de los Niños, un lugar lleno de maravillas y descubrimientos, y la heladería elegante de Polanco, donde los helados eran una explosión de sabores y colores. La niña observaba todo con ojos enormes, llenos de asombro,
pero mantenía una distancia emocional que frustraba a Joaquín, una barrera invisible que aún no lograba derribar. ¿No te gusta el helado?, le preguntó un sábado, notando que apenas había probado su sundae de chocolate. Está muy rico, pero es muy caro, respondió Valentina, su voz revelando su pragmatismo. No te preocupes por el dinero, le dijo Joaquín, intentando aliviar su preocupación. Mi mamá dice que nunca hay que gastar dinero en cosas que no necesitas, replicó Valentina, una lección de vida aprendida en la escasez. Joaquín entendió que cada peso tenía un valor diferente para Valentina. Ella había aprendido a medir todo en términos de supervivencia. ¿Cuántas medicinas para mamá costaba ese helado? ¿Cuántos días de renta valía esa salida al zoológico? Su perspectiva era una que Joaquín, en su vida de abundancia, apenas podía comprender, y eso lo hizo sentir una profunda tristeza por la infancia robada de su hija. Una tarde, mientras esperaba que Valentina terminara de trabajar en el semáforo, un niño de la calle, más grande y con una actitud amenazante, se acercó a ella. «Oye, rica, dame la mitad de lo que ganaste hoy», exigió con prepotencia. «No», respondió Valentina con una firmeza sorprendente. Sus pequeños hombros, cuadrados, su voz pequeña pero decidida. «No me digas que no», dijo el chico acercándose más, su sombra cubriendo a la niña. Joaquín salió de su coche inmediatamente, una furia contenida en su mirada. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó su voz autoritaria. El niño miró a Joaquín de arriba a abajo, evaluando si valía la pena pelear con un adulto bien vestido. «No hay problema. Solo platicaba con mi amiga», respondió, la mentira evidente en su tono. «Pues ya terminaron de platicar», replicó Joaquín, su voz sin titubeos. El chico se fue murmurando groserías, derrotado por la presencia de Joaquín. Valentina recogió sus cosas sin decir nada, su rostro impasible. «¿Te molestan seguido?», preguntó Joaquín, la preocupación evidente en su voz. «A veces, pero ya sé cómo manejarlos», respondió Valentina, una respuesta que le rompió el corazón. «No deberías tener que saber eso, Valentina. Tienes 7 años, casi 8, la corrigió, una punzada de dolor por su infancia robada. «Y mi mamá dice que la vida es así, que hay que ser fuerte», replicó Valentina, una filosofía de vida forjada en la adversidad. Esa noche, Joaquín habló con María del Rosario sobre el incidente en el semáforo, la indignación evidente en su voz. «No puedes seguir trabajando en la calle», le dijo. «Es peligroso, no es un lugar para una niña». María del Rosario tosió, su voz débil pero firme. «¿Y de qué vamos a vivir?», preguntó, la cruda realidad de su situación resonando en el cuarto. «Mi pensión por discapacidad no alcanza ni para la renta. Yo puedo ayudarlas», ofreció Joaquín una solución que a él le parecía obvia. «Ya te dije que no quiero tu dinero», respondió María del Rosario, su orgullo intacto. «No es mi dinero, es mi responsabilidad. Ella es mi hija», insistió Joaquín, el peso de su deber evidente en su voz. «Tu hija no te conoce, Joaquín. Para ella tú sigues siendo un extraño que aparece de vez en cuando con regalos», replicó María del Rosario, sus palabras una verdad dolorosa que frustraba a Joaquín. Quería ser un padre presente, pero no sabía cómo romper la barrera que Valentina había construido a su alrededor, una barrera forjada por años de abandono y desconfianza. «¿Qué tengo que hacer para que confíe en mí?», preguntó Joaquín, la impotencia en su voz. «Tiempo y paciencia, mucha paciencia», respondió María del Rosario, una lección que Joaquín tendría que aprender. Una mañana, Joaquín llegó al semáforo y no encontró a Valentina, una punzada de pánico recorriendo su cuerpo. Corrió a la pensión, subiendo las escaleras de 2 en 2, el corazón latiéndole con fuerza, presintiendo lo peor. La puerta del cuarto 7 estaba abierta. Adentro, una ambulancia de la Cruz Roja estaba atendiendo a María del Rosario, que respiraba con dificultad, cada aliento una lucha. «¿Qué pasó?», preguntó Joaquín desesperado, el miedo congelándolo. «Crisis respiratoria», explicó el paramédico. «Tenemos que llevarla al hospital». Valentina estaba parada en una esquina del cuarto.
Sus ojos, llenos de terror, su pequeña figura temblaba. Era la primera vez que Joaquín la veía completamente vulnerable, despojada de su fortaleza habitual. ¿Puedo ir con ustedes?, le preguntó al paramédico, la necesidad de estar con ellas evidente en su voz. ¿Es familiar?, preguntó el paramédico, la mirada interrogante. Joaquín miró a Valentina, que asintió ligeramente, un pequeño gesto de permiso. Soy el papá de la niña, dijo Joaquín, la palabra papá saliendo de sus labios con una mezcla de orgullo y dolor, un reconocimiento público de su paternidad. En el hospital, mientras María del Rosario estaba en urgencias, Valentina se sentó en una silla de plástico, pequeña y frágil, sin decir una palabra, sus ojos fijos en la puerta del área de emergencias. Joaquín se sentó a su lado, extendiendo su mano, ofreciendo consuelo. «Va a estar bien», le dijo, aunque no estaba seguro de que fuera cierto, la incertidumbre pesando sobre él. «¿Y si no? ¿Y si se muere?», preguntó Valentina, su voz pequeña y temblorosa. Era la primera vez que le mostraba sus miedos reales, la vulnerabilidad de su corazón. «No se va a morir», aseguró Joaquín, su voz más firme de lo que se sentía. «Los doctores la van a ayudar. ¿Y si se muere? ¿Qué va a pasar conmigo?». La pregunta de Valentina era directa, sin rodeos, no por curiosidad, sino por supervivencia. Joaquín sintió el peso de esa pregunta, la responsabilidad de ser su padre, la necesidad de protegerla. «Si algo pasa, yo me voy a hacer cargo de ti. De verdad, prometió, su voz llena de convicción. Por primera vez desde que se conocían, Valentina se acercó a él. No lo abrazó, pero se recargó ligeramente en su brazo, un pequeño gesto de confianza que, para Joaquín, significó todo, una grieta en la barrera que ella había construido. 3 horas después el doctor salió de urgencias, su rostro cansado pero con una noticia que trajo un respiro. «Su mamá está estable pero necesita quedarse internada unos días», anunció. Valentina suspiró aliviada. Sus pequeños hombros se relajaron, pero Joaquín sabía que esta crisis era solo el comienzo. María del Rosario estaba empeorando, y él tenía que prepararse para lo inevitable, para un futuro en el que sería el único pilar de Valentina. Esa noche, por primera vez, Valentina fue a casa de Joaquín, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. El verdadero reto de ser padre acababa de comenzar, una paternidad de emergencia que lo obligaría a enfrentar sus propios miedos y a asumir un papel para el que no se sentía preparado. Su lujosa casa, antes un refugio de soledad, se convertiría ahora en un lugar de aprendizaje, de adaptación y, con suerte, de amor. Un hogar para una niña que había conocido demasiada dureza en su corta vida. La casa de Joaquín, en las lomas de Chapultepec, un santuario de lujo y silencio, era todo lo contrario al cuarto 7 de la pensión. Pisos de mármol pulido que reflejaban la luz, techos altos que daban una sensación de inmensidad, ventanas enormes que dejaban entrar la luz natural, creando un ambiente de calma y opulencia. Para Valentina, acostumbrada a la estrechez y el bullicio, era como estar en un museo donde no podía tocar nada, un espacio intimidante y ajeno. «Este es tu cuarto», le dijo Joaquín, abriendo la puerta de la recámara de huéspedes, una habitación espaciosa con una cama enorme, más grande que todo el espacio donde había vivido con su mamá. Las paredes eran blancas y vacías, sin ninguna marca. Personal. Un lienzo en blanco para una niña que aún no tenía un lugar propio en el mundo. «¿Puedo poner mis cosas aquí?», preguntó Valentina, señalando una mesa junto a la ventana, su voz pequeña, cargando una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias, un recordatorio de la humildad de su vida. «Claro, esta es tu casa ahora», respondió Joaquín, su voz suave, queriendo transmitirle seguridad y pertenencia. Pero Valentina sabía que no era su casa. Era la casa de un extraño que, por un giro del destino, resultó ser su padre, y esa diferencia para ella era enorme, una brecha que aún no sabía cómo cerrar. Esa primera noche, Joaquín preparó la cena más elaborada que sabía hacer.
espaguetis con salsa de tomate, un intento torpe de crear un ambiente familiar. Valentina comió en silencio, sentada en la mesa del comedor, que era más grande que todo el cuarto donde había vivido siempre, su pequeña figura perdida en la inmensidad del espacio. ¿Está bueno?, preguntó él, buscando una señal de agrado. Sí, respondió ella. ¿Quieres más? No, gracias. Después de cenar, Joaquín no sabía qué hacer. No tenía experiencia con niños, no sabía si Valentina tenía rutinas específicas, si necesitaba ayuda con algo, si quería ver televisión o jugar. Se sentía un poco perdido, un novato en el arte de la paternidad. ¿A qué hora te duermes normalmente?, preguntó, intentando establecer una rutina, una normalidad. Cuando mi mamá se duerme, respondió Valentina, su voz un eco de su pasado. ¿Y a qué hora es eso? No sé, cuando ya no puede mantenerse despierta. Joaquín se dio cuenta de que Valentina nunca había tenido horarios fijos. Su vida había estado dictada por las necesidades de su madre enferma y por la supervivencia diaria. Una existencia sin estructura ni previsibilidad, lo que lo llevó a sentir una profunda tristeza por la infancia que le había sido negada. Aquí puedes acostarte cuando quieras, pero mañana tienes que ir a la escuela, dijo Joaquín, introduciendo una nueva regla, una nueva estructura en la vida de Valentina. La niña lo miró sorprendida, sus ojos grandes reflejando una mezcla de asombro y confusión. ¿No tengo que trabajar?, preguntó, la incredulidad en su voz. No, respondió Joaquín con firmeza. Los niños no tienen que trabajar, tienen que ir a la escuela. Pero, ¿y el dinero para las medicinas de mi mamá?, preguntó Valentina, la preocupación por su madre siempre presente en su mente, una prioridad que había moldeado su vida. Yo me encargo de eso, aseguró Joaquín, intentando aliviar su carga. Valentina asintió, pero Joaquín pudo ver la confusión en sus ojos. Para ella, no trabajar significaba no contribuir, y no contribuir la hacía sentir inútil, una sensación que había aprendido a evitar a toda costa, ya que su valía se había forjado en la capacidad de ayudar y de ser autosuficiente en un mundo de carencias. Al día siguiente, Joaquín la llevó a una escuela privada cerca de su casa, un lugar de apariencia impecable y con jardines bien cuidados, un mundo muy diferente al que Valentina conocía. La directora, una mujer de aspecto amable pero con una mirada evaluadora, los recibió en su oficina. Revisó los pocos documentos que tenían de Valentina y frunció el ceño después de una evaluación rápida. La niña tiene un atraso académico considerable, dijo, su voz profesional pero directa. Está en segundo grado, pero su nivel de lectura es de primero. ¿Qué significa eso?, preguntó Joaquín, sintiendo una punzada de preocupación por su hija. Que va a necesitar clases extras para ponerse al corriente, respondió la directora. Valentina escuchaba la conversación en silencio, su pequeña figura encogiéndose en la silla, avergonzada, sintiendo que estaba siendo juzgada, sus propias deficiencias expuestas. No se preocupe, le dijo la directora a Valentina con una sonrisa condescendiente. Aquí te vamos a ayudar a recuperar el tiempo perdido. En el carro, de regreso a casa, Valentina no dijo nada. Su silencio, pesado, hasta que finalmente, con una voz apenas audible, preguntó: ¿Soy tonta? La pregunta rompió el corazón de Joaquín, revelando la fragilidad de su autoestima. ¿Qué? No, claro que no, respondió con firmeza. La señora dijo que estoy atrasada. Estar atrasada en la escuela no significa ser tonta, explicó Joaquín, intentando encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Significa que has estado ocupada con otras cosas más importantes. ¿Cómo qué?, preguntó Valentina, sus ojos grandes fijos en él. Como cuidar a tu mamá, como trabajar para comprar medicinas, como ser valiente todos los días, respondió Joaquín, su voz cargada de admiración y un profundo respeto por su hija. Valentina no respondió, pero Joaquín vio que sus palabras la habían consolado un poco, una pequeña chispa de alivio en su rostro, un reconocimiento a su fortaleza. Los primeros días en la escuela fueron difíciles para Valentina. Regresaba a casa callada, se sentaba en su cuarto y hacía la tarea sin pedir ayuda,
su silencio una barrera impenetrable. Joaquín intentaba preguntarle sobre su día, pero ella respondía con monosílabos, sus palabras escasas, sus emociones ocultas. «¿Cómo te fue?», preguntaba él. «Bien», respondía ella. «¿Hiciste amigos?». «No». «¿Los maestros son buenos contigo?». «Sí». Una tarde, Joaquín encontró a Valentina llorando en su cuarto. Tenía un examen de matemáticas frente a ella, con un gran número rojo, 4. «¿Qué pasó?», preguntó él, su voz suave, acercándose a... ya con cautela. «Soy mala para las matemáticas», sollozó Valentina. «Los otros niños ya saben multiplicar y yo apenas sé sumar». La frustración y la vergüenza eran evidentes en su pequeña voz. Joaquín se sentó en la cama junto a ella, su corazón encogiéndose al ver su sufrimiento. «¿Sabes cuánto es el cambio de 50 pesos si compras algo que cuesta 35? Preguntó Joaquín, buscando una forma de conectarse con su realidad. 15 pesos, respondió Valentina, su voz aún temblorosa, pero con la lógica práctica que había desarrollado en la calle. «Y si compras 2 cosas de 35 pesos cada una», continuó Joaquín. «70 pesos», dijo ella, su voz un poco más firme. «¿Ves?», dijo Joaquín sonriendo. «Sí sabes matemáticas, solo que no sabes los nombres elegantes que usan en la escuela». Esa noche, Joaquín le ayudó con la tarea, descubriendo que Valentina era muy inteligente, pero que su inteligencia era práctica, adquirida en la calle y en la supervivencia diaria. Sabía calcular porcentajes porque había aprendido a regatear, a negociar precios para estirar cada centavo. Sabía geografía porque había caminado por toda la ciudad buscando trabajo, orientándose por los ruidos y los olores de la ciudad. Su conocimiento no venía de los libros, sino de la experiencia, de la necesidad, lo que lo hacía aún más admirable. Los fines de semana visitaban a María del Rosario en el hospital, un ritual que se volvía cada vez más difícil. Cada visita era más dolorosa que la anterior. María del Rosario estaba más delgada, más pálida, respiraba con más dificultad, su lucha contra la enfermedad cada vez más evidente. «¿Cómo te va en la escuela?», le preguntó a Valentina durante una de esas visitas, su voz débil pero llena de interés. «Bien, Joaquín me ayuda con la tarea», respondió Valentina. Era la primera vez que Valentina lo llamaba por su nombre en lugar de «señor». Un pequeño cambio, pero significativo para Joaquín. María del Rosario notó el cambio y le dirigió una mirada significativa a Joaquín, una señal de aprobación, un reconocimiento del progreso que estaban haciendo. «¿Te gusta vivir en su casa?», preguntó a Valentina. La niña se encogió de hombros, su expresión un poco dudosa. «Está bien, es muy grande, a veces me da miedo por las noches». «¿Por qué te da miedo?», preguntó Joaquín, sorprendido por su respuesta. «Porque es muy silenciosa. Aquí en el hospital o en la pensión siempre hay ruido. Allá no se oye nada». Joaquín entendió. Valentina había crecido en espacios pequeños y ruidosos, rodeada de gente. Su casa grande y silenciosa debía sentirse como un lugar vacío y solitario, un contraste abrumador con la vida a la que estaba acostumbrada, y una señal de que aún había muchas adaptaciones por hacer. Esa noche, cuando regresaron a casa, Joaquín puso música suave en la sala, un intento de romper el silencio que incomodaba a Valentina. No era mucho, pero al menos creaba un ambiente más acogedor, menos desolador. «¿Mejor así?», le preguntó. Valentina asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Por primera vez desde que vivía ahí, se sentó en la sala en lugar de irse directamente a su cuarto, un pequeño avance en la construcción de su relación. Poco a poco, ambos empezaron a adaptarse. Joaquín aprendió que Valentina necesitaba rutinas simples y claras, una estructura que le diera seguridad en un mundo que antes había sido caótico. Valentina aprendió que vivir en una casa grande no significaba que tenía que comportarse como en un museo, que podía relajarse, que ese espacio, aunque vasto, podía ser un hogar. Pero ambos sabían que esta situación era temporal. María del Rosario estaba empeorando.
y pronto tendrían que enfrentar una realidad que ninguno de los dos quería aceptar, una verdad ineludible que se cernía sobre ellos como una sombra. La paternidad de emergencia de Joaquín había comenzado, pero la verdadera prueba aún estaba por venir, el momento de enfrentar la pérdida y construir un futuro incierto. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, un sonido estridente que cortó el silencio de la noche y despertó a Joaquín sobresaltado. Corrió al teléfono, su corazón latiéndole con fuerza, sabiendo instintivamente que eran malas noticias, el miedo helándole la sangre. «Señor Ferrer, soy la doctora Hernández del Hospital General», dijo una voz al otro lado de la línea, su tono grave y profesional. «Lamento informarle que la señora María del Rosario Castillo falleció hace una hora». Las palabras se clavaron en su pecho como cuchillos, una punzada de dolor y resignación. Sabía que este momento llegaría, se había preparado para ello, pero no estaba listo para la cruda realidad de tener que decírselo a Valentina, de romper la inocencia de su hija con la brutalidad de la muerte. Caminó hasta el cuarto de la niña, sus pasos lentos y pesados, cada uno una agonía. La encontró dormida, con el rostro relajado y las manos dobladas bajo la mejilla, viéndose tan pequeña e inocente, tan ajena a la tragedia que se cernía sobre ella. Joaquín no tuvo valor para despertarla. Ya tendría tiempo de sufrir cuando abriera los ojos, tiempo de enfrentar la cruel realidad de la pérdida. A las 7 de la mañana, Valentina se levantó como siempre. Bajó a desayunar en pijama y se sentó en su lugar de costumbre en la mesa del comedor, su rutina una máscara de normalidad. «¿Vamos a ver a mi mamá hoy?», preguntó, sus ojos grandes mirando a Joaquín con una expectación inocente. Joaquín se sentó frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente, el peso de la noticia abrumándolo. «Valentina, tengo que decirte algo muy difícil», dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una tristeza que no podía ocultar. Los ojos de la niña se agrandaron. Supo inmediatamente que algo malo había pasado, la intuición infantil captando la atmósfera de dolor. Tu mamá se fue al cielo anoche». Valentina se quedó muy quieta, su rostro impasible. No lloró, no gritó, no hizo ningún sonido. Simplemente se quedó mirando su plato de cereal sin tocarlo, sus ojos fijos en el horizonte. «¿Se murió?», preguntó, su voz un hilo apenas audible. «Sí, mi amor, se murió. Ya no va a regresar». «No, ya no va a regresar», repitió Valentina, asintiendo lentamente, como si hubiera estado esperando esta noticia durante mucho tiempo. Una resignación que heló la sangre de Joaquín. «¿Puedo ir a mi cuarto?», preguntó. «Claro», respondió él. Se levantó de la mesa y subió las escaleras despacio. Joaquín la siguió a distancia, preocupado por su reacción tan calmada, el silencio de su dolor más desgarrador que cualquier lamento. Durante los días siguientes, Valentina se volvió un fantasma en la casa. Comía poco, no hablaba, no cantaba. Iba a la escuela y regresaba sin contar nada de su día. Su silencio una barrera inquebrantable. Por las noches, Joaquín la escuchaba llorar en silencio desde su cuarto, un lamento ahogado que le partía el alma, pero cuando se acercaba a consolarla, ella fingía estar dormida, su vulnerabilidad oculta detrás de una fachada de indiferencia. El funeral fue pequeño y sencillo, un reflejo de la vida humilde de María del Rosario. Solo estuvieron algunos vecinos de la pensión, Joaquín y Valentina. La niña no lloró durante toda la ceremonia. Su rostro impasible, sus ojos grandes fijos en la tumba, permaneció de pie junto a la tumba con la mirada perdida, como si no estuviera realmente allí, como si su mente se hubiera disociado de la dolorosa realidad, una forma de protegerse del inmenso dolor de la pérdida. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Joaquín decidió que era hora de recoger las pertenencias de María del Rosario del cuarto en la pensión. No quería que Valentina perdiera completamente las pocas cosas que la conectaban físicamente con su madre, objetos que ahora adquirirían un valor sentimental incalculable. ¿Quieres venir conmigo a recoger las cosas de tu mamá?, preguntó, ofreciéndole la oportunidad de participar en ese doloroso
Ritual. Sí, respondió Valentina, su voz apenas un susurro. El cuarto 7 se sentía extrañamente vacío sin la presencia de María del Rosario, un eco de su ausencia flotando en el aire. Sus pocas pertenencias cabían en 2 cajas pequeñas, algo de ropa gastada, unas fotos viejas que mostraban un pasado más feliz, algunos libros y un cuaderno grueso forrado en tela azul. Valentina tomó el cuaderno inmediatamente, sus ojos fijos en él, una conexión instantánea con un tesoro olvidado. Este es el cuaderno de las canciones de mi mamá, dijo, su voz cargada de una emoción apenas contenida. Lo abrió con cuidado, como si contuviera un secreto sagrado. Las páginas del cuaderno estaban llenas de letras escritas a mano, con la caligrafía cuidadosa y elegante de María del Rosario, cada palabra un testimonio de su vida y sus pasiones. Eran canciones tradicionales mexicanas, algunas que Joaquín reconoció de su juventud, melodías que lo transportaron a un pasado lejano. Mira, dijo Valentina, señalando una página, su dedo pequeño apuntando a una anotación. Aquí dice tu nombre. Joaquín se acercó a ver. Efectivamente, al lado de una canción titulada Luna de Octubre, estaba escrito: Joaquín me enseñó esta canción en el Parque de Guadalajara, 2017. Siguieron hojeando el cuaderno, y había más referencias a él en varias páginas, pequeños fragmentos de un amor que creyó olvidado. Esta la cantábamos juntos. Joaquín tocaba la guitarra cuando yo cantaba esta, nuestra canción favorita. Las palabras de María del Rosario, una carta póstuma de su amor, revelaban una historia que Joaquín nunca había conocido. En las últimas páginas del cuaderno, la letra de María del Rosario se veía más temblorosa, como si hubiera sido escrita durante sus últimos días en el hospital. Cada palabra un esfuerzo, un testamento de su amor por su hija. ¿Qué dice aquí?, preguntó Valentina, señalando una página con la letra más débil. Joaquín leyó en voz alta, su voz temblorosa por la emoción. Para mí, Valentina, tu voz es luz, mi amor. Durante todos estos años he guardado estas canciones para ti. Cada una tiene una historia. Cada una tiene un pedazo de mi corazón. Ahora que ya no voy a estar contigo, quiero que sepas que la música es lo que nos hace permanecer, incluso cuando nos vamos. Canta, mi niña, canta siempre. Valentina escuchó en silencio, sus ojos fijos en las palabras, asimilando el mensaje final de su madre. Después, volteó la página y encontró algo que los sorprendió a ambos. Era una canción escrita a 4 manos. La primera estrofa con la letra de Joaquín, la segunda con la letra de María del Rosario. Se llamaba Promesa de quedarse. ¿Ustedes escribieron esta canción juntos?, preguntó Valentina, la sorpresa en su voz. Sí, respondió Joaquín, una punzada de nostalgia en su corazón. Hace mucho tiempo. La escribimos una noche en el parque cuando tu mamá me dijo que quería que le prometiera que nunca me iba a ir. ¿Y le prometió?, preguntó Valentina, la esperanza en sus ojos. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Le prometí, dijo, su voz apenas un susurro, pero después me fui de todas formas. Valentina siguió leyendo la canción, las palabras de su madre resonando en el pequeño cuarto. Dice aquí: prometo quedarme hasta que las estrellas se apaguen. Prometo cantarte cuando tengas miedo. Prometo ser el lugar donde puedas regresar siempre. Las palabras resonaron en el cuarto silencioso, un eco de una promesa incumplida. Joaquín recordó esa noche en Guadalajara, cuando él y María del Rosario eran apenas unos niños enamorados que creían que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Una inocencia que ahora se sentía tan lejana. En la última página del cuaderno había una carta dirigida a Valentina. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, leyó Joaquín, su voz ahogada por la emoción. No te pongas triste. Yo siempre voy a estar en las canciones que te enseñé. Joaquín es un buen hombre, aunque estuvo perdido durante mucho tiempo. Dale una oportunidad. No tienes que llamarlo papá si no quieres, pero déjalo estar contigo. Todos necesitamos a alguien que se quede. Te amo, mi niña. Cuida tu voz. Es lo más bonito que tienes.
Valentina cerró el cuaderno y se lo abrazó contra el pecho, un tesoro incalculable que contenía la esencia de su madre y la historia de su origen. ¿Puedo llevármelo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Claro, es tuyo, respondió Joaquín, sabiendo la importancia de ese objeto para ella. Regresaron a casa en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y emociones. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su madre, Joaquín escuchó la voz de Valentina. No estaba cantando alegremente como antes. No era la melodía despreocupada que solía tararear mientras limpiaba autos. Estaba cantando bajito, con tristeza, una melodía melancólica, pero estaba cantando, y eso era un signo de esperanza, un paso hacia la sanación. Se acercó a la puerta de su cuarto y la escuchó entonar Promesa de quedarse, la canción que él y María del Rosario habían escrito juntos años atrás. Era como si las tres voces se unieran en esa melodía, la de él, la de María del Rosario y la de Valentina, pasado, presente y futuro conectados por la música, un vínculo inquebrantable que los unía. Por primera vez desde que se enteró de que era padre, Joaquín sintió que realmente formaba parte de la vida de su hija, que su lugar en su vida era real y significativo. 2 semanas después del funeral, Valentina seguía sin hablar más de lo necesario. Respondía con monosílabos, comía poco y pasaba las tardes encerrada en su cuarto con el cuaderno de canciones de su madre, un refugio en su dolor. Joaquín respetaba su silencio, pero la preocupación lo estaba consumiendo. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó algo que lo hizo detenerse completamente. Una voz suave que venía del piso de arriba. Valentina estaba cantando. No era la canción alegre que solía tararear mientras limpiaba carros. Era una melodía triste, lenta, cargada de dolor, una expresión de su pena más profunda. Joaquín subió las escaleras despacio, sin hacer ruido, y se quedó parado frente a la puerta cerrada de su cuarto, escuchando. La letra era familiar, era Promesa de quedarse, la canción que él y María del Rosario habían escrito juntos en Guadalajara, un eco del pasado en el presente. Pero Valentina la cantaba diferente, con pausas largas entre las frases, como si cada palabra le costara trabajo salir, cada sílaba un esfuerzo, un reflejo de su dolor. Prometo quedarme hasta que las estrellas se apaguen. Prometo cantarte cuando tengas miedo. Prometo ser el lugar donde puedas regresar siempre. Su voz se quebró en la última frase y se hizo silencio. Joaquín esperó un momento antes de tocar suavemente la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, respondió Valentina. Abrió la puerta y la encontró sentada en el suelo con el cuaderno abierto frente a ella. Sus ojos estaban rojos, hinchados por las lágrimas, pero ya no lloraba. Una calma triste en su rostro. Te escuché cantar, dijo Joaquín. Era la canción que escribieron usted y mi mamá. Sí, respondió Valentina, su voz apenas un susurro. Es triste. Lo es, dijo Joaquín, sentándose en el suelo junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, dándole espacio para su dolor. La escribimos cuando éramos muy jóvenes. Tu mamá tenía miedo de que yo me fuera a estudiar lejos y nunca regresara. Valentina pasó las páginas del cuaderno lentamente, sus pequeños dedos trazando las letras. ¿Por qué se fue si le prometió que se iba a quedar?, preguntó. La pregunta que Joaquín había temido desde que encontraron la canción, la interrogante más honesta que le había hecho su hija, una herida abierta en el corazón de ambos. Porque era joven y tonto, respondió Joaquín, la honestidad en su voz. Porque pensé que las promesas se podían romper si tenías una buena razón. ¿Y cuál era su buena razón?, preguntó Valentina, su voz pequeña pero firme. Creí que mi futuro era más importante que mantener mi palabra, admitió Joaquín, la vergüenza por su pasado evidente en su voz. Valentina asintió, como si esa respuesta le hubiera confirmado algo que ya sabía, una verdad que su madre le había inculcado. Mi mamá me dijo que nunca hiciera promesas que no pudiera cumplir, dijo Valentina, su voz un eco de la sabiduría de María del Rosario.
Tu mamá era más sabia que yo, respondió Joaquín. Una verdad innegable. Se quedaron sentados en silencio, observando las páginas llenas de canciones. Joaquín notó que algunas tenían pequeñas anotaciones en los márgenes, escritas con la letra infantil de Valentina, palabras que ella no entendía. ¿Qué escribiste aquí?, preguntó él. Palabras que no entiendo. Mi mamá explicaba algunas, pero hay muchas que no sé qué significan. Joaquín vio que había marcado palabras como nostalgia, melancolía, añoranza, emociones complejas que una niña de su edad no debería conocer. ¿Quieres que te explique?, preguntó. Sí, respondió Valentina, una pequeña chispa de curiosidad en sus ojos. Pasaron la siguiente hora revisando las canciones juntos, un ritual de conexión y aprendizaje. Joaquín le explicaba las palabras difíciles, desentrañando los significados de nostalgia, melancolía y añoranza, y le contaba las historias detrás de algunas melodías, compartiendo fragmentos de su pasado con su hija. Valentina escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, su mente absorbiendo cada detalle. Esta canción habla de alguien que se fue y nunca regresó, explicó Joaquín, señalando La Llorona, una canción emblemática de la cultura mexicana. Como usted, dijo Valentina, sin malicia, solo constatando un hecho, una verdad ineludible. Sí, como yo, respondió Joaquín aceptando la realidad. Pero usted sí regresó. Regresé, pero muy tarde, admitió él, el arrepentimiento en su voz. Valentina cerró el cuaderno y lo miró, directamente a los ojos, su mirada profunda y seria. ¿Se va a ir otra vez? La pregunta fue directa, sin rodeos, una interrogante que lo obligó a enfrentar su mayor miedo, la posibilidad de romper otra promesa. Joaquín entendió que esta era la conversación más importante que tendría con su hija, el momento de sellar su futuro juntos. No, respondió con firmeza. ¿Cómo puedo estar segura? No puedes, dijo Joaquín, la honestidad en su voz. Solo puedes decidir si quieres darme la oportunidad de demostrártelo. Valentina se mordió el labio, ese gesto heredado de su madre, una señal de su profunda reflexión. ¿Usted quiere que yo le diga papá?, preguntó Valentina. La pregunta crucial, el siguiente paso en su relación. Quiero que me digas cómo te sientas cómoda diciéndome, respondió Joaquín, dándole libertad, no queriendo imponer nada. Es que yo nunca he tenido papá. No sé cómo se hace, dijo Valentina, su voz pequeña y vulnerable, revelando la inmensidad de su inexperiencia. Joaquín sintió una punzada en el pecho. Su hija tenía razón. Él tampoco sabía cómo ser papá de una niña que había crecido sin él, que no tenía un modelo paterno. Yo tampoco sé cómo ser papá, admitió Joaquín, la honestidad en su voz, la vulnerabilidad compartida. Podemos aprender juntos. Y si no funciona, entonces lo seguimos intentando hasta que funcione. Valentina abrió nuevamente el cuaderno y buscó una página específica, una canción que aún no habían explorado. ¿Puede enseñarme a cantar? ¿Esta?, preguntó, señalando una canción que se llamaba Después de la tormenta. Claro, respondió Joaquín, una sonrisa formándose en sus labios. Comenzó a tararear la melodía, una canción esperanzadora que hablaba de cómo después de las dificultades siempre llegaba la calma, un mensaje de resiliencia que resonaba con la historia de ambos. Valentina lo siguió primero con timidez, luego con más confianza, sus voces mezclándose en la habitación pequeña. No era perfecta armonía, pero era música, hecha juntos, y eso ya era algo, un primer paso hacia una conexión más profunda. Cuando terminaron de cantar, Valentina se quedó callada por un momento, la melodía resonando en el aire, un eco de esperanza. Joaquín, dijo finalmente, usando su nombre por segunda vez desde que se conocían, un pequeño pero significativo paso. Sí, respondió él, su corazón latiéndole con expectación. ¿Puedo quedarme con usted? La pregunta no era sobre sobrevivir en su casa. Eso ya estaba decidido por las circunstancias, por la enfermedad de su madre y la responsabilidad de Joaquín. Era sobre permanecer juntos por elección, no por obligación,
Una pregunta que revelaba la profundidad de su deseo de un hogar, de una familia. ¿Quieres quedarte conmigo?, preguntó Joaquín, una sonrisa formándose en sus labios. Sí, pero con condiciones, respondió Valentina, su voz firme, su pequeña astucia revelándose. Joaquín sonrió. Su hija había heredado la habilidad de su madre para negociar, una señal de su inteligencia y su fortaleza. ¿Cuáles condiciones?, preguntó, interesado en sus términos. Primera, no va a cambiar las cosas de mi mamá. Quiero que su cuarto en la pensión se quede como estaba, dijo Valentina, una condición que demostraba su profundo apego a la memoria de su madre. De acuerdo, respondió Joaquín sin dudar. Segunda, vamos a cantar sus canciones todos los domingos. Me parece perfecto, dijo él, feliz de compartir ese legado musical. Tercera, nunca me va a mentir aunque la verdad sea fea. Prometido, aseguró Joaquín sabiendo la importancia de la honestidad. Y cuarta, jamás vamos a olvidar a mi mamá. Jamás, prometió Joaquín, su voz llena de sinceridad. Valentina extendió su mano pequeña. Trato, dijo. Joaquín estrechó su mano sellando el acuerdo. Trato. Por primera vez desde la muerte de María del Rosario, Valentina sonrió. No era una sonrisa grande o alegre, pero era genuina. Una sonrisa de paz, de certeza. ¿Puedo preguntarle algo más?, preguntó. Lo que quieras. ¿Me puede enseñar a tocar la guitarra? Mi mamá me dijo que usted sabía tocar. Me encantaría enseñarte, respondió Joaquín, su corazón lleno de alegría. Esa noche, Valentina durmió con el cuaderno de canciones de su madre abrazado, un tesoro que ahora representaba no solo el pasado, sino también un futuro lleno de promesas. Pero por primera vez en semanas, no lloró. Su sueño tranquilo, sin las lágrimas silenciosas que habían marcado sus noches. En el cuarto de al lado, Joaquín también durmió más tranquilo. Sabía que todavía faltaba mucho camino por recorrer, muchas conversaciones difíciles, mucha paciencia para construir esa relación, pero por primera vez sentía que realmente tenía una hija y que ella realmente quería tener un padre. La música, ese hilo conductor que había unido sus vidas, los había reunido, y la música los ayudaría a construir una familia, una melodía de amor y redención. La promesa de quedarse, ahora, era una promesa para ambos, una base sólida sobre la cual construir un futuro juntos. 3 meses después de la muerte de María del Rosario, Joaquín recibió una llamada que lo llenó de pánico, un sonido abrupto que rompió la relativa calma de su nueva rutina. Era el dueño de la pensión donde habían vivido Valentina y su madre, y su voz, aunque formal, transmitía una urgencia inusual. Señor Ferrer, lamento molestarlo, pero tengo que informarle que van a demoler el edificio la próxima semana, dijo el hombre. Necesito que venga a sacar cualquier cosa que haya quedado en el cuarto 7. Joaquín colgó el teléfono con las manos temblorosas, su mente un torbellino de preocupación. No le había dicho nada a Valentina sobre la demolición, porque esperaba encontrar una solución, una forma de preservar ese último vínculo físico con su madre. El cuarto donde habían vivido con María del Rosario era el último lugar físico que las conectaba, un santuario de recuerdos, y ahora iba a desaparecer, borrando un fragmento de la historia de Endosnemo. Valentina, una historia que él había prometido preservar. Esa tarde, cuando Valentina regresó de la escuela, él la estaba esperando en la sala con cara seria, su expresión reflejando la gravedad de la noticia. Valentina dejó su mochila en el suelo y se sentó frente a él, sus ojos fijos en su rostro. Durante esos meses, había aprendido a leer las expresiones de Joaquín, a entender sus silencios, y sabía que esto no eran buenas noticias. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz pequeña pero firme. Van a demoler la pensión donde vivías con tu mamá, dijo Joaquín, las palabras saliendo con dificultad. Los ojos de Valentina se llenaron de alarma, un miedo repentino asomando en su mirada. ¿El cuarto de mi mamá también?, preguntó, su voz un susurro de incredulidad. Sí, respondió Joaquín, el dolor en su voz.
Valentina se quedó callada por un momento, procesando la información, su mente buscando una explicación, una solución. ¿Cuándo?, preguntó. La próxima semana. Pero usted me prometió que las cosas de mi mamá se iban a quedar como estaban, dijo Valentina, la voz cargada de reproche, una traición a la promesa. Joaquín sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Tenía razón. Le había prometido preservar el cuarto de María del Rosario, y ahora iba a fallar. Una promesa a punto de romperse. Tienes razón, te prometí eso, admitió, la culpa aplastándolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Valentina, sus ojos fijos en Joaquín, esperando una solución, una forma de reparar lo que parecía irreparable. Joaquín había estado pensando en esta pregunta toda la tarde, explorando todas las posibilidades. Había una solución, pero era costosa y quizás irracional, una idea que sus socios de negocios considerarían una locura, pero que para él ahora era la única opción. ¿Qué te parecería si compro el edificio?, preguntó, la pregunta sonando descabellada incluso para sus propios oídos. Valentina lo miró como si hubiera dicho algo completamente loco. Sus ojos grandes se abrieron aún más. ¿Puede hacer eso?, preguntó, la incredulidad evidente en su voz. Sí, tengo el dinero suficiente, respondió Joaquín, la determinación en su voz. ¿Y para qué lo quiere? Está muy feo y viejo, dijo Valentina, con la franqueza de un niño. Para que el cuarto de tu mamá se quede exactamente como estaba, explicó Joaquín, el propósito claro en sus palabras, para que tengas un lugar donde puedas ir a recordarla. Valentina se mordió el labio, pensando, procesando la magnitud de su oferta. ¿No sería muy caro?, preguntó. El dinero no importa, Valentina, lo que importa es cumplir las promesas, respondió Joaquín, su voz cargada de significado, una lección de vida que quería inculcar en su hija. Al día siguiente, Joaquín se reunió con el dueño de la pensión y los desarrolladores que querían demoler el edificio. La negociación fue tensa, un tira y afloja de cifras y argumentos. Joaquín ofreció el doble de lo que los desarrolladores estaban pagando, una suma exorbitante que los dejó boquiabiertos. ¿Está seguro, señor Ferrer?, preguntó el dueño, su voz llena de incredulidad. Es un edificio muy viejo, necesita muchas reparaciones. Estoy seguro, respondió Joaquín con firmeza, su decisión inquebrantable. Una semana después, Joaquín era oficialmente el propietario de un edificio deteriorado de 2 pisos en una zona popular de la Ciudad de México. Sus abogados pensaron que había perdido la cabeza. Sus socios de negocio no entendían la inversión. La consideraban una locura financiera, pero Valentina entendía perfectamente el valor de esa adquisición, el significado de esa promesa cumplida. ¿De verdad es nuestro ahora?, preguntó Valentina mientras subían las escaleras hacia el cuarto 7, la emoción brillando en sus ojos. Sí, es nuestro, respondió Joaquín. Abrieron la puerta del cuarto, y todo estaba exactamente como lo habían dejado la última vez. La cama pequeña donde María del Rosario había pasado sus últimos días, la mesa donde Valentina hacía su tarea, el rincón donde guardaban la cubeta y los trapos para limpiar carros, un santuario de recuerdos inalterado. ¿Qué vamos a hacer con los otros cuartos?, preguntó Valentina, su voz llena de curiosidad, su mente ya pensando en el futuro del lugar. No lo sé. ¿Tú qué piensas?, preguntó Joaquín, dándole la oportunidad de ser parte de la decisión, de construir juntos ese nuevo futuro. Valentina caminó por el cuarto, tocando las cosas de su madre, sus dedos acariciando cada objeto con reverencia. Mi mamá siempre decía que este lugar era para gente que no tenía a dónde ir, gente como nosotras, dijo, sus palabras revelando la empatía de su madre y su propia comprensión de la necesidad. ¿Quieres que siga siendo una pensión?, preguntó Joaquín. Sí, pero una pensión bonita, con cuartos limpios y seguros, respondió Valentina, su visión clara, un deseo de transformar la realidad de otros. Durante los siguientes meses, Joaquín renovó todo el edificio, excepto el cuarto 7.
que permaneció intacto, un museo viviente de los recuerdos de María del Rosario. Contrató trabajadores para arreglar las tuberías, cambiar los pisos, pintar las paredes, instalar ventanas nuevas, transformando el lugar en un espacio digno y acogedor. Valentina participó en todo el proceso. Eligió los colores de las paredes, ayudó a diseñar la nueva entrada, sugirió que pusieran una pequeña biblioteca en el patio para los niños que vivieran ahí. Su creatividad y su espíritu de servicio floreciendo. ¿Cómo le vamos a poner?, preguntó Joaquín mientras veían a los trabajadores colocar el letrero nuevo. Una culminación de su esfuerzo y una promesa cumplida. Pensión María del Rosario, respondió Valentina sin dudar, su voz llena de orgullo y amor por su madre, el nombre un tributo eterno. El día de la inauguración, Valentina pidió hacer algo especial en el cuarto 7. Quería pintar una frase en la pared, algo que su madre solía decir, una lección de vida que quería inmortalizar. ¿Qué frase?, preguntó Joaquín. La música es lo que nos hace permanecer incluso cuando partimos, respondió Valentina, sus ojos brillando con significado. Joaquín compró pintura dorada y juntos escribieron las palabras en la pared blanca, justo arriba de la cama donde María del Rosario había dormido sus últimas noches. Las letras brillando con la luz que entraba por la ventana pequeña. Un testamento silencioso de su amor y su legado. Cuando terminaron, se sentaron en el suelo a observar su trabajo, las letras doradas brillando con la luz que entraba por la ventana pequeña, un faro de esperanza. ¿Cree que a mi mamá le habría gustado?, preguntó Valentina, su voz llena de expectación. Creo que le habría encantado, respondió Joaquín, una sonrisa sincera en su rostro. A mí me gusta que hayamos hecho esto juntos, dijo él, reconociendo la importancia de su colaboración. A mí también, respondió Valentina, su voz suave, una conexión forjada en el dolor y la superación. Valentina se recargó en el hombro de Joaquín, un gesto de confianza que había tardado meses en llegar, un abrazo silencioso que significaba más que 1000 palabras. Joaquín, ¿puedo decirle algo?, preguntó. Claro, respondió él. Ya no me da miedo que se vaya. ¿Por qué?, preguntó Joaquín, el corazón encogiéndose de alivio. Porque alguien que compra un edificio entero solo para mantener una promesa, no se va a ir fácilmente, respondió Valentina, su lógica simple pero contundente. Una muestra de su confianza en él. Joaquín sonrió y le dio un beso en la cabeza, un gesto de amor paternal. Tienes razón, no me voy a ir, prometió. Esa tarde, antes de regresar a casa, Valentina cantó una canción en el cuarto 7. No era una canción triste de despedida, sino una canción de agradecimiento, su voz llenando el espacio pequeño y escapando por la ventana hacia la calle, una melodía de esperanza. Los nuevos inquilinos de la pensión la escucharon desde sus cuartos, sus rostros reflejando sorpresa y curiosidad. Los niños del patio pararon de jugar para escuchar, cautivados por la voz dulce de Valentina. Era como si la música de Valentina estuviera bendiciendo el lugar, prometiendo que éste seguiría siendo un hogar para quienes lo necesitaran, un santuario de esperanza y resiliencia. Cuando salieron del edificio, Joaquín vio el letrero nuevo, Pensión María del Rosario. Debajo, en letras más pequeñas, había una frase que Valentina había insistido en agregar: un lugar donde la música vive. Por primera vez desde que se reencontró con María del Rosario, Joaquín sintió que había hecho algo completamente correcto. No solo había cumplido una promesa, había creado un legado, y lo más importante, había aprendido que ser padre no se trataba solo de dar dinero o protección, sino de honrar la memoria de quienes habían cuidado a su hija antes que él, de construir un puente entre el pasado y el futuro. Un lazo inquebrantable forjado en el amor y la superación. 6 meses después de inaugurar la Pensión María del Rosario, Valentina había cambiado de maneras que Joaquín nunca imaginó posibles. Ya no era la niña silenciosa y desconfiada que limpiaba carros en el semáforo, su figura pequeña y frágil contrastando con la dureza de su vida.
Tampoco era la niña asustada que había llegado a su casa después de la muerte de su madre, sus ojos llenos de terror y su corazón cerrado. Se había convertido en alguien nuevo, una niña de 8 años que sabía exactamente quién era y de dónde venía, una joven fuerte y segura de sí misma. La escuela ya no era un lugar donde se sentía atrasada. Sus calificaciones habían mejorado considerablemente y había hecho 2 amigas que venían a casa los fines de semana. Joaquín las escuchaba cantar juntas en el jardín y se daba cuenta de que Valentina había heredado no solo la voz de su madre, sino también su capacidad para hacer que otros se sintieran incluidos, para crear un espacio de alegría y pertenencia. Un viernes por la tarde, Valentina llegó corriendo de la escuela con un papel en la mano, sus ojos brillando de emoción. «Joaquín, mire, esto», exclamó, extendiéndole la hoja. Era una invitación para participar en el Festival de Talentos de la escuela, un evento anual donde los estudiantes mostraban sus habilidades. Valentina había sido seleccionada para representar a su grupo en la categoría de canto, un reconocimiento a su talento natural. «¿Quieres participar?», le preguntó Joaquín, una sonrisa formándose en sus labios. «Sí, pero quiero cantar una canción especial», respondió ella, su voz llena de determinación. «¿Cuál?». «Promesa de quedarse, la que escribieron usted y mi mamá», dijo Valentina, su elección conmoviendo a Joaquín hasta lo más profundo. Era la primera vez que Valentina quería cantar esa canción en público. Una melodía tan personal, tan cargada de historia y significado. «¿Estás segura?», preguntó Joaquín, el corazón encogiéndose de emoción. «Es una canción muy personal, por eso la quiero cantar», respondió Valentina con una madurez sorprendente, «para que la gente sepa que las promesas se pueden cumplir aunque sea tarde». Durante las siguientes semanas, practicaron juntos todas las tardes, un ritual de conexión y preparación. Joaquín había comprado una guitarra y estaba reaprendiendo a tocarla para acompañar a Valentina. Sus dedos ya no eran tan ágiles como a los 20 años, pero la música seguía ahí, guardada en algún lugar de su memoria, despertando con cada acorde. Sus sesiones de práctica eran más que simples ensayos. Eran momentos de unión, de compartir, de construir una relación a través de la música. La noche antes del festival, cenaron temprano y se sentaron en la sala a ensayar una última vez, los nervios y la emoción flotando en el aire. «¿Está nervioso?», preguntó Valentina, notando la tensión en Joaquín. «Un poco», respondió él. «¿Y tú?». «No», dijo Valentina, una calma inusual en su voz. «Mi mamá siempre me decía que cantar no era para los otros, sino para uno mismo. Los otros solo son invitados a escuchar». Sus palabras revelaron una sabiduría que trascendía su edad, una lección aprendida de su madre, un enfoque en el acto de cantar que eliminaba la presión de la audiencia. Al día siguiente, el auditorio de la escuela estaba lleno de padres, maestros y estudiantes, un mar de rostros expectantes. Joaquín se sentó en la tercera fila con las manos sudorosas y el corazón latiendo fuerte, una mezcla de nerviosismo y orgullo. Había asistido a cientos de presentaciones de negocios frente a cientos de personas sin sentir ni la mitad de nervios que tenía ahora. La actuación de su hija era un evento mucho más importante, mucho más personal. Cuando anunciaron el nombre de Valentina, ella subió al escenario con pasos seguros, su pequeña figura emanando una confianza que asombró a Joaquín. Llevaba un vestido azul que habían comprado especialmente para la ocasión y el cabello recogido en una trenza, su aspecto impecable. En sus manos cargaba el cuaderno de canciones de su madre, un talismán que la conectaba con su legado. Se acercó al micrófono y habló con voz clara y resonante, sin un ápice de miedo. «Esta canción la escribieron mi mamá y mi papá hace muchos años», dijo Valentina, sus palabras llenando el auditorio. «Se llama Promesa de quedarse, y habla de que a veces las personas se van, pero cuando regresan, de verdad se quedan para siempre». El auditorio se quedó en silencio, conmovido por sus palabras, la historia implícita en Pinochet. Su presentación,
Joaquín subió al escenario con su guitarra, se sentó en una silla al lado de Valentina y comenzó a tocar los primeros acordes de Promesa de quedarse. La voz de Valentina llenó el espacio. No era técnicamente perfecta, no tenía la pulcritud de un cantante profesional, pero tenía algo que ninguna clase de canto podía enseñar: verdad. Cantaba cada palabra como si la hubiera vivido, cada frase como si fuera una confesión personal, una expresión de su alma. Prometo quedarme hasta que las estrellas se apaguen. Prometo cantarte cuando tengas miedo. Prometo ser el lugar donde puedas regresar siempre. Joaquín la acompañó con la guitarra, pero también con la voz en algunas partes. Sus voces se mezclaron de una manera que sonaba natural, como si hubieran estado cantando juntos toda la vida, una armonía forjada en el amor y la superación. Cuando terminaron, el auditorio estalló en aplausos, un coro de reconocimiento y admiración. Pero Valentina no sonrió con la euforia típica de una niña que acababa de triunfar. En lugar de eso, buscó a Joaquín con la mirada y le hizo un gesto pequeño de reconocimiento. Un gesto que valía más que cualquier ovación. No era celebración, era respeto mutuo, una comprensión tácita entre padre e hija. Bajaron del escenario juntos. Varias personas se acercaron a felicitarlos, pero Joaquín solo prestaba atención a Valentina, que permanecía calmada, pero satisfecha. Su misión cumplida. ¿Cómo te sientes?, le preguntó cuando finalmente lograron salir del grupo de admiradores. Bien, respondió ella. Creo que mi mamá me escuchó. Seguro que sí, dijo Joaquín, su corazón lleno de orgullo. Mientras caminaban hacia el carro, Valentina le preguntó algo que lo sorprendió. Una pregunta que sellaría su vínculo para siempre. ¿Puedo empezar a decirle papá?, preguntó Valentina, su voz pequeña pero llena de una profunda intención. Joaquín se detuvo en medio del estacionamiento, su mente procesando la magnitud de esas palabras. ¿Quieres hacerlo?, preguntó, su voz cargada de emoción. Sí, respondió ella, pero no porque me sienta obligada, porque ya sé que usted se va a quedar. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Joaquín, queriendo entender la fuente de su confianza. Porque alguien que aprende a tocar guitarra otra vez solo para acompañar a su hija en una canción, no se va a ir a ningún lado, respondió Valentina, su lógica simple pero profunda, una verdad que la había liberado de sus miedos. Joaquín se arrodilló frente a ella para quedar a su altura, sus ojos llenos de lágrimas. Tienes razón, no me voy a ir a ningún lado, prometió, su voz ahogada por la emoción. ¿Entonces puedo?, preguntó Valentina, una chispa de alegría en sus ojos. Me encantaría que me dijeras papá, dijo Joaquín, su voz apenas un susurro. Valentina sonrió por primera vez en todo el día. No era una sonrisa de alegría explosiva, sino una sonrisa de paz, de certeza, de haber encontrado su lugar en el mundo. Vámonos a casa, papá, dijo, la palabra papá resonando en el aire, una melodía de un nuevo comienzo. Mientras manejaban de regreso a casa, Joaquín pensó en todo el camino recorrido, en el viaje que lo había llevado a este momento. Hacía un año, él era un empresario exitoso, pero vacío, su vida una rutina sin propósito, habiendo dejado atrás su pasado sin resolver, sin saber la verdad de su hija. Hoy era padre de una niña extraordinaria que lo había enseñado que nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa, para sanar heridas antiguas, para construir un futuro basado en el amor y la verdad. Valentina se quedó dormida en el asiento trasero, abrazando el cuaderno de canciones de su madre, un tesoro que contenía las melodías de su pasado, presente y futuro. En el espejo retrovisor, Joaquín vio su rostro relajado y supo que ella también había encontrado su lugar en el mundo, un lugar de seguridad, de amor y de pertenencia. Ya no eran dos extraños unidos por las circunstancias, por una prueba de ADN y una enfermedad terminal. Eran una familia, construida con paciencia, con música y con promesas cumplidas, un lazo inquebrantable forjado en el dolor y la superación. Y esa noche, por primera vez en 8 años, Joaquín durmió sin remordimientos del pasado,
sin el peso de la culpa y sin miedo al futuro, solo con la certeza de que finalmente estaba exactamente donde debía estar, al lado de su hija, construyendo un legado de amor y esperanza. La melodía de su nueva vida resonaba en su corazón, una sinfonía de gratitud y plenitud, el comienzo de un nuevo capítulo. Esta historia, conmovedora y profunda, es un testimonio de la capacidad humana de superación y de la fuerza inquebrantable del amor familiar. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cumplir nuestras promesas, para reparar errores del pasado y para construir lazos significativos. La jornada de Joaquín y Valentina, permeada por la melodía de una canción antigua, demuestra cómo la música puede ser un hilo conductor que reconecta almas y permite que los lazos familiares renazcan, incluso después de años de separación. Las revueltas impactantes en la trama, desde el descubrimiento de la paternidad hasta la decisión de comprar el edificio de la pensión, mantienen al oyente cautivado, evidenciando que la vida real, con sus complejidades y desafíos, ofrece segundas oportunidades que exigen esfuerzo genuino y una dedicación inquebrantable. Es una narrativa que resuena con el alma, tocando en temas universales como pérdida, redención, resiliencia y la búsqueda por un lugar de pertenencia, mostrando que el perdón se gana con acciones, no solo con palabras vacías. La relación entre padre e hija que se desarrolla a lo largo de la historia refleja las complejidades de la vida real, donde la confianza es construida día tras día, con paciencia y persistencia. La figura de Valentina, que se transforma de una niña desconfiada y resiliente en una joven que encuentra su lugar en el mundo y la valentía de expresar sus sentimientos, es un ejemplo inspirador de superación. Joaquín, por su parte, pasa de un empresario exitoso, pero emocionalmente vacío, a un padre presente y amoroso, aprendiendo que el verdadero valor de la vida reside en las conexiones humanas y en el cumplimiento de las promesas hechas. El final de la historia, con la pensión María del Rosario convirtiéndose en un hogar para aquellos que necesitan, y la frase, un lugar donde la música vive, encapsula el mensaje de esperanza y el legado de amor y cuidado que la familia construyó. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay tiempo para hacer las cosas bien y para encontrar la plenitud en la construcción de una familia, un hogar y un propósito mayor.